Buenos días, les doy la bienvenida a un nuevo programa de Ticos por el Mundo. Yo soy Maripaz Soto Villalobos, soy la productora y conductora de este programa. Espero que lo disfruten muchísimo. Hoy tenemos a un invitado muy especial que nos acompaña desde el continente asiático, desde la República Popular China. Así que le damos la bienvenida a Alessandro Rojas Rivera. Bienvenido. Hola, buenos días. Hola Alessandro, sé que es bastante tarde por allá, sé que es madrugada, así que te agradecemos que nos hayas aceptado la entrevista y que nos puedas contar un poquito de la experiencia. No, más bien muchas gracias por la invitación al programa y ojalá, bueno, ahí que pueda yo compartirles algo de lo que ha pasado durante estos años aquí. Así es. Bueno, contanos un poquito antes de irte a China. ¿Cómo era tu vida en Costa Rica? ¿De qué parte sos? Ok, bueno, yo nací en Cartago, en, en el centro de Cartago, pero me crié casi toda la vida en Santa Ana, porque la familia de mi madre es de ahí. Y bueno, yo estudié toda la escuela y el colegio, estudié solamente en un lugar, en el colegio Nuestra Señora del Pilar, que está en Escazú, en el centro de Escazú. Y después de ahí, en la universidad, después de graduarme del colegio, estuve viviendo un tiempo en Cartago porque fui a estudiar al Instituto Tecnológico, pero después por un cambio de carrera y por una decisión ahí que tomé después un cambio que tuve que hacer, me devolví a vivir a Santana para estudiar administración de hoteles, turismo. Entonces, y bueno, después de eso tuve la oportunidad de estar un año y medio en Estados Unidos porque recibí una beca de la Embajada de Estados Unidos para ir a estudiar a obtener un certificado profesional relacionado con la carrera que yo estaba estudiando, que era turismo en ese momento. Estuve allá por un año y medio, entre el 2009 y 2010, en esos 2 años, y después volví a Costa Rica, terminé mi carrera y al final de la carrera de hotelería, cuando ya yo estaba trabajando oficialmente, ya yo estaba trabajando para el Hotel Marriott en Heredia. eh, Recibí una oportunidad que me dijo que si quería volver a China, que si quería venir a China a trabajar, a hacer algo diferente. Y ahí, bueno, entonces hasta ahí es más o menos el proceso de cómo llegué a esto antes de llegar a esto, ¿sí? Tuve la experiencia de vivir en Estados Unidos, la carrera, etcétera. Perfecto. Bueno, y llegaste a China por una oportunidad, como vos decís, una práctica profesional en un hotel. Ujú. Así que Sí. contanos un poco esa experiencia, porque también es un hotel muy particular, no era una cadena grande, entonces fue diferente también la relación con los huéspedes. Sí, bueno, en el principio la carrera profesional perdón, la práctica profesional fue un poco, la experiencia como nosotros la veíamos de antes de venir, pues era una oportunidad que era única. Yo me sentía como que a mí me daba como emoción y estaba como que esa curiosidad de venir aquí, ¿verdad? A China. Claro, yo no, en ese momento no sabía, ya me habían dicho, digamos, al lugar donde iba a venir y todo, pero yo no conocía mucho de China. No sabía casi que nada, en realidad. O sea, lo único que sabía de China eran cosas como que la muralla, que es algo que es reconocido en el mundo, y tal vez películas que uno veía en la televisión acerca de China o de actores chinos, pero muy poco, ¿sí? Nada relacionado con cultura, con historia, muy pocas cosas. El idioma cero, porque yo no tenía conocimiento del idioma. Y después de venir aquí, ya me di cuenta que la situación sí era como, no era como uno la ve en las películas, ni la veía en la televisión, ni nada, ¿verdad? Era ya algo más distinto. El estilo de vida es muy diferente, era muy diferente. Y bueno,
trabajando en este hotel, que es un hotel independiente de un dueño chino y que no es una cadena internacional, pues entonces el negocio o los principales huéspedes que el hotel tenía eran chinos. 96-97% de los huéspedes eran solo chinos y personas que no hablaban inglés, ¿sí? Entonces de ahí ya empezó la diferencia entre poder trabajar en un lugar pues en una industria de servicio donde el primer reto fue no poder, de hecho, ayudar mucho, porque pues tenía la oportunidad de estar en un hotel, de estar en este país y trabajar en lo que yo estaba estudiando, en lo que estudié y me gustaba, pero tenía una situación difícil, que era no poder comunicarme con los huéspedes y tal vez no poder ayudarles por la barrera del idioma, al principio, sí. Claro. Entonces, sí, es más que todo, al principio fue como que esa situación. Bueno, y después también vos empezaste a... Fue una forma también de incorporarte más con el idioma. Empezaste a estudiar, les dieron la posibilidad de estudiar y de también vos por tu parte también empezaste a estudiar qué palabras estaban relacionadas más con tu trabajo para poder comunicarte con los huéspedes. Sí, yo creo que el hecho de no poder hablar y que fuera difícil, digamos, comunicarme con muchas personas, incluso para la vida normal también, el hecho de de estar afuera, de cuando tenía que comprar alguna cosa, tenía que ir a algún lugar, el hecho de no poder comunicarme directamente con las personas fue lo que me creó el interés bueno, ya que no puedo comunicarme, pues tengo que buscar la forma de comunicarme, pero como no podía, digamos, tampoco tenía mucho tiempo para estudiar siempre, sino porque siempre tenía que estar trabajando. Entonces, pues empecé aprendiendo cosas relacionadas al trabajo con, con las personas con las que yo trabajaba, ¿sí? Con los pocos compañeros de trabajo que yo tenía que podían entender eh, inglés y con los que me podía comunicar un poco, sí, porque no eran todos tampoco. Yo tenía muchos compañeros de trabajo que no tampoco hablaban inglés. Entonces empecé a aprender cosas relacionadas con el trabajo simples en mandarín y después de aprender cosas que podía usar en el trabajo y irlas memorizando poco a poco, después empecé a aprender cosas relacionadas con la vida cotidiana. Por ejemplo, si yo iba a un supermercado, ¿cómo podía decirle a una persona que quería esto? Si yo me montaba en un taxi, ¿cómo le podía decir al chofer que me lleve a este lugar? Eh, si iba a una tienda, ¿cómo le decía yo a una persona, bueno, es que ando buscando unos zapatos de este tamaño o una ropa de esta talla? Cosas, digamos, que a veces, o sea, que iba a necesitar eventualmente, pero era ya más a la vida fuera, la vida personal mía, fuera del trabajo, ¿sí? Pero fue, sí, algo, paso a paso, algo cronológico que fue pasando poco a poco, pero sí, yo empecé, digamos, desde el ambiente de trabajo y después aprendiendo cosas simples para vivir. Y así fue como empecé a poner un poco más de esfuerzo a aprender porque sí era necesario al principio, sobre todo al principio. Sí. Claro. Bueno, y tu práctica profesional duró solamente un año y después vos decidiste quedarte un poquito más. Contame qué sucedió en ese momento, por qué decidiste quedarte, cuál fue el cambio, cuáles son las opciones que te dieron. Sí, bueno, esa fue una decisión, yo puedo decir que no fue una decisión fue una decisión propia, pero yo tuve que preguntar, o sea, tuve que consultar, sí, porque no fue algo, digamos, que nada más yo lo decidí solo y me quedé y no le dije a nadie ni nada, sí. Yo hablé con mis padres y les dije, hablé con familia y amigos pero principalmente con mis padres fue con los que hablé y yo les dije y bueno, tampoco fue nada más de decir que me iba a quedar y ya, ¿sí? Yo les dije
les dije que me iba a quedar, pero también les di la razón del por qué, o sea, cuál era el propósito de yo quedarme aquí y para qué era, cuál era el objetivo. Y, principalmente el objetivo era poder quedarme aquí para continuar aprendiendo el idioma, continuar aprendiendo acerca de la cultura y etcétera, pero ya de una forma más formal. Es decir, ya yendo a una universidad, yendo a clases, volver a ser un estudiante, ¿sí? Porque ya yo tenía un tiempo de estar trabajando y fue como un regreso, una regresión a la vida de estudiante otra vez y todo eso, pero así fue como decidí quedarme. O sea, lo decidí más o menos dentro del año que estuve trabajando en el hotel, fue como 6 meses, unos 6 meses ya dentro, ya de haber terminado, de haber completado la práctica. Ya después de 6 meses, de los primeros 6 meses, yo ya sabía más o menos que ya yo tenía ideas de que me quería quedar, ¿sí? Y los segundos 6 meses fue para pensar cómo me iba a quedar, qué podía hacer, digamos, con qué opciones, qué opciones podía tomar en cuestiones, por ejemplo, porque también tenía que resolver, digamos, situaciones legales con la visa, dónde iba a vivir, todas esas situaciones, ¿verdad? Antes de poder hacer la decisión tenía que ver todo eso. Entonces, los primeros 6 meses de la práctica profesional fue como para ir viendo y aprendiendo, digamos, y ambientándome aquí. Y una vez que me di cuenta que yo podía vivir aquí, sí, que ya me había acostumbrado a las cosas, un poco ya al estilo de vida, etcétera, entonces ya yo le dije a mis padres y les dije que seguramente me estaba pensando quedar para poder estudiar más el idioma, etcétera, porque yo también sabía que en un futuro el tener no solo dos idiomas, que ya los tenía, que eran inglés y español, pero tener un tercero me iba a ayudar en la carrera, en lo que en lo que yo estaba haciendo, que era turismo, ¿sí? Para muchas más oportunidades. Entonces, esa era la razón del por qué también yo quería agregar un idioma más a a mi currículum y a mi cerebro, ¿verdad? Para poder usarlo en el futuro. Y así fue como lo hice y ya eventualmente, bueno, me quedé para estudiar el idioma ya de una forma más formal. Perfecto. Bueno, y vos empezaste estudiando mandarín y después te surge la oportunidad de una beca para hacer un máster en educación Sí, internacional de mandarín. sí, esto fue algo que yo la verdad no lo busqué. Fue una oportunidad que surgió gracias a la universidad con la que yo estaba aquí. Ellos me ofrecieron la beca, es algo que estaba empezando apenas en la universidad y por el nivel en el que yo estaba, de ya ya había estudiado 2 niveles y ya iba por el nivel, el intermedio, el segundo intermedio, antes de ya pasar al avanzado. Y ellos me dijeron, bueno, usted no tiene usted ha aprendido de una manera rápida, ha avanzado su habilidad del idioma, ha avanzado un poco rápido, entonces, ¿qué le parecería a usted aplicar por una beca para estudiar una maestría de chino? ¿Sí? Al principio yo estaba un poco con mis dudas porque yo no sabía si en realidad yo tenía la capacidad suficiente como para tener como para hacer una maestría en chino. Pero ellos me dijeron, bueno, trate, haga el examen. Tenía que hacer un examen de nivel de chino, que eso es a nivel, en todo China se hace este examen que es para los extranjeros, para medir el nivel de chino de los extranjeros. Y hay 6 niveles, es desde el nivel 1 hasta el nivel 6, ¿sí? Generalmente cuando son, digamos, cuando extranjeros quieren entrar a carreras universitarias, dependiendo de qué tipo de carrera y del nivel de carrera que sea, entonces una universidad tiene que tener el requisito de que ellos piden un nivel de chino específico, pero la única forma de mostrar el nivel es haciendo el examen, ¿sí? Entonces, y como es un examen reconocido a nivel nacional y
es específicamente para esto. Entonces yo tenía que tomar ese examen primero para ver, ¿sí? Sí, y entonces ellos me dijeron, sí, el requisito es este examen, pero si usted lo pasa, se le puede otorgar la beca para que usted pueda hacer esta maestría, que al final era una maestría de chino, en chino, sí, completamente en mandarín, pero no era para solo saber el idioma, sino que además era para enseñarlo, ¿sí? Principalmente lo que la maestría era, el nombre era Educación Internacional del Mandarín, y eso lo que significa es, la carrera en sí es para poder enseñar mandarín a otros extranjeros, ¿sí? Como segundo idioma extranjero. Entonces, pues lo hice y hice el examen y al final me la dieron. Y entonces los siguientes 2 años y medio fue de estudiar esa beca hasta el 2000, esto fue entre el año 2013 y 2015, por ahí. Y ahí, durante ese periodo de tiempo, estuve haciendo esto de la beca. Perfecto. Bueno, ahí cuando terminas la maestría, tomas una decisión que cambia tu vida y es la razón por la que seguís en China después de 9 años, que empezás a dar clases en un colegio privado que estaban buscando también esta idea de un profesor nativo, pero ya no tanto, o sea, que supiera mandarín, era un incentivo, pero también que vos pudieras enseñar español. Entonces, contanos un poquito de esto y vamos a agregar algunas fotos que van a acompañar el relato. Sí, bueno, al final de haber hecho la parte de la carrera de esta maestría, yo ya estaba pensando, digamos, en las opciones, tenía varias opciones, sí. Yo estaba pensando primero en seguir con mi carrera original, sí, que era el turismo, y de hecho estuve buscando opciones y buscando oportunidades en China para trabajar en hotelería, y sí hubieron de hecho empresas a las que yo fui a hacer entrevista, o ellos me llamaron para entrevistarme, etcétera. Pero ya aún más por razones un poco de las condiciones del contrato o de las condiciones de cómo iba a funcionar todo, aparte de que yo también tenía que resolver o discutir con la empresa cómo iba a ser la situación legal, es decir, si ellos me iban a dar una visa, cómo lo iban a hacer, ¿sí? Todo ese proceso yo lo estuve haciendo, tuve que medirlo al principio, ¿sí? Y en eso, que yo estaba en esa búsqueda de oportunidades, una persona que me conocía a mí de la universidad, pero que era una estudiante china, pero de español, que estaba en la misma universidad donde yo estaba haciendo esta carrera de chino. Ella me conocía y nos conocíamos. Yo conocía a muchas personas de esa universidad, a varios estudiantes que todos eran estudiantes de español como carrera. Yo los había conocido en algunas actividades donde yo participé, etcétera. Y una de esas personas, después ya cuando ella se graduó de la carrera de español, empezó a trabajar en una escuela privada aquí en esta ciudad, que de hecho es esta donde yo trabajo ahora. Y en ese entonces ella me contacta y me dice que la escuela está buscando un profesor de español, ¿sí? Porque está empezando ya un programa, o está empezando ya formalmente a enseñar eh, idiomas extranjeros a los estudiantes de la escuela desde grado 7. O sea, empiezan desde ya el primer grado de colegio, empiezan a aprender ya idiomas extranjeros, aparte del inglés, ¿sí? Entonces, ella me dice que uno de los idiomas que la escuela quiere enseñar es español, pero no tienen un profesor, un hablante nativo. Y la escuela lo que quiere es tener un hablante nativo para cada uno de los idiomas que está pensando enseñar, ¿sí? Porque ya tenían profesores chinos del idioma, pero no tenían profesores hablantes nativos de los idiomas. En ese entonces solo tenían dos, ¿sí? Tenían una profesora para ruso y una profesora para japonés, pero tenían 3 idiomas extranjeros más,
pero no tenían los profesores y uno de esos idiomas era español. Entonces ella me dijo, bueno, o sea, no tienes que venir no tienes que hacerlo, pero considéralo y si quieres yo te llevo a la escuela, te presento con la oficina internacional de la escuela, que ellos te entrevisten, te conozcan y que vean qué piensan. Y si a ellos les parece, pues tú puedes ir a hacer una prueba, una clase de prueba y cosas, y digamos, un proceso de verlo a usted, digamos, enseñar, etcétera. Y si a la escuela le parece, pues le pueden ofrecer un contrato y si a usted le parece el contrato y las condiciones, pues puede quedar, seguramente te vas a poder quedar. Y así fue lo que hice, eso fue lo que hice, vine aquí y pasé por el proceso de entrevista, etcétera. Y después eventualmente la escuela me dijo, bueno, a nosotros nos gustaría que usted fuera el profesor de español, porque sí, ya lo vimos, lo vimos en una clase, en clases de prueba, y además de eso usted viene de una carrera también de educación, sí, que fue esa segunda carrera que estuve haciendo aquí, de la maestría, que estaba relacionada con educación, pero no para enseñar español, sí, sino que era para enseñar mandarín, pero en realidad, digamos, las bases de educación, sin importar qué idioma uno es el que enseña, pues son las mismas, ¿sí? Entonces, utilicé eso como base para poder venir aquí y bueno, la escuela me aceptó y me trajeron y hasta ahora ha sido ya un proceso o una experiencia de 5 años y sí, una experiencia diferente, pero que me ha gustado, la verdad, y ya la he estado haciendo durante este tiempo y aquí estamos. Perfecto, bueno, y tenés la particularidad, bueno, enseñar de grados de séptimo a duodécimo y también que tu materia como tal es más centrada en la oralidad, en la práctica del español. Como vos decís, había profesoras chinas que enseñan la parte más específica de gramática y pronunciación del español y vos era la parte más conversacional de la práctica del idioma. Sí, la idea de la escuela era esa. Ellos lo que querían era agregar una parte adicional a la parte de educación de los estudiantes, donde pudieran aplicar, bueno, lo que estaban aprendiendo de gramática, etcétera, que lo pudieran aplicar en una clase también con una persona que era un hablante nativo, ¿sí? Para poder incluso practicar que una persona ya tener ese contacto, ¿sí? Con una persona ya que habla el idioma, es su idioma natal, etcétera. Entonces, sí, específicamente, digamos, la clase que yo tengo en la escuela es la clase oral de español, ¿sí? Yo me encargo de lo que tengo que hacer o de lo que mi trabajo se trata es de buscar actividades, ejercicios y, digamos, oportunidades para que los estudiantes en mi clase apliquen todo lo que aprenden de la teoría del idioma, ¿sí? Vocabulario, pronunciación, reglas gramaticales, etcétera, todo lo que esté relacionado a la teoría del idioma, que ellos lo puedan aplicar ya en la parte de comunicación oral, ¿sí? De eso es lo que se tratan las clases que yo tengo. Y como estaba usted diciendo antes, es desde el grado 7 hasta el último grado, que aquí es el grado 12, ¿sí? Antes de ya ir a la universidad. Claro. Bueno, y ese justamente es el grado donde vos tenés más vínculo con el doceavo. Es donde Sí. en China vos me contabas en una entrevista previa la importancia de la educación en China y del ingreso a las universidades. Entonces, por eso duodécimo es el año con más retos. Sí, en realidad, bueno, el grado 12 solo está aquí en la escuela por 6 meses, ¿sí? Generalmente todo el resto de los estudiantes están aquí por un año completo, ¿sí? El año lectivo pues dura un año, pero para los estudiantes de grado 12 solo dura 6 meses, ¿sí? Ellos solo hacen 6 meses porque los siguientes 6 meses es la preparación de todo lo que ellos tienen que hacer para prepararse para después, al siguiente año lectivo que comienza en septiembre, ya empezar en universidad,
¿sí? Claro. Pero es porque por la razón de que son solo 6 meses, entonces con ellos tengo que tener, generalmente son los estudiantes con los que yo tengo que tener más clases y tengo que tener más tiempo, porque igual yo tengo que prepararlos a ellos durante solo un tiempo de 6 meses para hacer pruebas de admisión para las universidades en China, que es bastante difícil, sobre todo, digamos, cuando son estudiantes de una escuela privada de alta reputación, etcétera. Es difícil porque la competencia es mucha, ¿sí? Claro. Y ellos tienen que competir en contra de estudiantes de muchas ciudades y de muchos otros lugares de China para poder entrar a las universidades, Más bueno, a las prestigiosas, claro. universidades buenas, sí, a las mejores universidades, pero no es algo fácil porque, bueno, China tiene muchas personas, sí, Claro. y no quiere decir que ellos son los únicos estudiantes que hay, sí, entonces, y no son los únicos estudiantes buenos que hay, sí. A nivel del país pueden haber miles de estudiantes que son buenos, ¿sí? Entonces las universidades de hecho para las universidades también es un trabajo bastante complicado porque ellos tienen que escoger algunos de millones, ¿sí? Así Que hay es. alrededor del país. Entonces, pues de esa manera es porque para ellos, digamos, para mis estudiantes aquí es un reto también y tengo que estar mucho tiempo con ellos porque a veces, no a veces, sino que porque ya ellos previamente ya de las universidades que han escogido, es porque la carrera que ellos escogieron está relacionada con español. Entonces las entrevistas de admisión para la universidad, los exámenes y las entrevistas de admisión para la universidad también incluyen español. Entonces, por eso es que yo tengo que también utilizar más tiempo con ellos, porque tengo que prepararlos para esas pruebas. Esas instancias, claro. Perfecto. Sí. Bueno, y ahora vamos a pasar un poquito a recorrer China y sus lugares más emblemáticos. Tuviste la oportunidad de viajar con tu papá, así que vamos a ver algunas fotos de viajes por China. Contanos un Sí, poco. sí, esto fue en el año 2000, si no me equivoco, fue en el segundo año que yo estaba aquí ya trabajando, en el 2017, sí, 2016, 2017. Mi padre vino a visitarme, eh, y bueno, yo lo llevé a ciertos lugares, claro, por situaciones de tiempo y por cuestiones de tiempo no tuve la oportunidad tal vez de llevarlo a muchos lugares, sí, porque China es muy grande y el tiempo no fue el suficiente, pero en el tiempo que él estuvo aquí traté de llevarlo, digamos, a algunos lugares que al menos en la región del país donde yo vivo, que es el norte, el medio y el norte, sí, la región norte y media del país, lugares importantes de esa parte porque, bueno, sobre todo lugares que tienen relación mucho con la historia de China, lugares famosos alrededor del mundo también. Entonces sí, traté de que fuéramos para que él viera, etcétera, porque me imagino que como muchos latinoamericanos que nunca han estado en Asia, pues la imagen de China es una imagen, pero es una imagen muy simple desde afuera, ¿sí? Se ve muy simple, ¿sí? Es nada más como que, bueno, este lugar y este lugar, pero, o sea, viéndolo en el internet y viendo fotos, etcétera, se ve como algo simple, pero ya cuando uno está en los lugares y aprende y aprende de esos lugares y aprende de qué era lo que pasó, qué fue lo que pasó y por qué tiene un valor histórico, ya uno se sorprende porque son cosas que no, son cosas que vienen de miles de años atrás y además de eso, Una cultura milenaria, diferente, exacto. es diferente a la herencia que nosotros tenemos, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿verdad? Es diferente en la forma en cómo se ha desarrollado, de cómo vino, eh, y bueno, y cómo la herencia de cultura y todo, como se ha pasado en todos los años, es diferente también, ¿sí? Entonces, quise llevarlo para que viera de los lugares importantes, como por ejemplo en esa foto que está ahí, que estoy con él
Esta es un lugar muy famoso que se llama la Ciudad Prohibida, que es donde vivió uno de los emperadores, o el último emperador de China, uno de los últimos emperadores que hubo en China. Él tenía una ciudad para vivir él, ¿sí? Él vivía dentro de era una mini ciudad, pero él tenía todo dentro de esta ciudad y él ahí era donde vivía y tenía sus templos para él y su familia y tenía digamos, personas que trabajaban con él para hacer, por ejemplo, leyes y reglas y todo esto para la nación, porque en ese momento no era país, sino que China estaba dividido en naciones que estaban controladas por diferentes personas, ¿sí? Y él como principal, como uno de los principales o más fuertes líderes que había en ese momento, de la dinastía que existía en ese momento, él pues tenía que crear también reglas para para esa parte donde él estaba, ¿sí? Para la parte que él era el líder de la que él era líder. Entonces, sí, él tenía pues todo ahí, hasta tenía cosas, digamos, de restaurantes para él, bueno, lo que uno llamaría restaurantes, pero en ese tiempo era algo diferente, pero lugares para comer, lugares para relajarse, lugares para pensar, lugares para escribir cosas, lugares para leer, lugares para la cuestión de la religión que usted estaba diciendo en su momento, templos para él, para poder meditar, y, o sea, todo estaba dentro de una ciudad solo para él, ¿sí? Y es esa que está ahí. Es un emblema que está en la capital, en Pekín, y es un emblema del país también, muy importante. Y acá tenemos también el contraste con la parte más moderna y empresarial de sí es en Shanghai, ¿cierto? Sí, esto ya es en el sur. Sí, Shanghai es, bueno, es como el centro, en el sur es la ciudad, es como el centro empresarial y económico de China. De hecho, en este tiempo es uno de los motores del país, sí, una de las ciudades más importantes que China tiene en cuanto a negocios y economía. Y también es una ciudad bastante particular, sobre todo porque es una ciudad muy internacional debido a la influencia de históricamente hubo un momento en China en el tiempo, en unos años atrás, donde la influencia británica fue muy grande en China y ellos tuvieron mucha influencia también en lugares como Shanghai. Entonces, digamos, hay ciertas partes de la ciudad que su desarrollo o la forma en que se ve, en ciertas partes es como es muy similar a cómo se ha desarrollado ciudades ciudades y capitales, por ejemplo, de Europa. ¿Sí? Claro, ya esta es algo, como decía, un poco más particular porque la ciudad de Shanghai, aparte de tener algunas cosas muy internacionales, o sea, ser una ciudad muy internacional, también es una ciudad que es un desarrollo es un sobredesarrollo, es decir, es desarrollado pero con la máxima tecnología, con edificios gigantescos, para hacerla sobresalir, ¿sí? Porque claro, en realidad es una ciudad que tomó bastantes años para hacerla lo que es, ¿sí? Ese desarrollo de Shanghai tomó más o menos entre 25 y 30 años, o sea, no fue que se hizo en 2 días, ¿sí? Entonces, y hasta lo que es ahora, ¿sí? Esa torre que se ve ahí en esa foto es una de las partes también emblemáticas de Shanghai, que es la torre de televisión y se le llama la Torre Naranja, ¿sí? Está en la misma área donde estaban esos otros edificios que vimos hace un momento, pero esta sí, es como algo que sobresale, ¿verdad? Que es una estructura, un tipo diferente y que las personas pues la ven y dicen, uy, qué chido esta torre, parecen, digamos, una torre rotatoria. En realidad esta no es como, por ejemplo, la que existe en Toronto, que arriba es una torre de televisión que arriba rota, ¿sí? Esta no tiene una rotación, pero sí uno puede subir a la torre, al círculo que está más arriba, y uno puede ver la ciudad desde el piso, porque el piso está hecho de vidrio. Es decir, es un piso, pero de vidrio. Entonces uno puede ver todo abajo y además puede ver todo alrededor de la ciudad
al menos esa parte de esa área de la ciudad, todo uno la puede ver si uno camina alrededor, ¿sí? De ese círculo arriba. Entonces es algo bastante interesante, muy diferente a lo que existe en otros lugares. Sí, bueno, y a la par tenemos Patrimonio de la Humanidad, los soldados terracota. Sí, es un lugar bastante emblemático, sí. No solo para la historia de China, sino para la historia mundial. El último ejército, el último, uno de los últimos emperadores que estuvo en China también. Este lugar es un museo donde se conservan imágenes o monumentos, estatuas del ejército que él tenía, que tuvo y que él usó para defender la nación, ¿sí? La nación de la que él era el líder, porque en ese momento, como te estaba diciendo hace un rato, habían varias naciones y él tuvo que muchas veces combatir con otros emperadores que existían en ese momento, porque la lucha en ese momento era por territorios, ¿sí? Y él, el principal de la dinastía Qin, que fue la última que existió en China, el emperador, el último emperador que existió, este era su ejército. Y así como se ven esas formas que están ahí, y así como ellos están ahí, eran como de hecho en ese tiempo divididos, digamos, por rangos y por personas, digamos, dependiendo de qué era lo que hacían, ¿sí? Si eran soldados nada más, o si eran, digamos, los sargentos, o si eran los capitanes, o si eran gente, digamos, la gente que le daba a él, los consejeros que él tenía, que también estaban dentro de los militares, ¿sí? O dependiendo de eso, entonces están divididos, el ejército se divide en muchos diferentes tipos de bloques, ¿sí? Cuando uno va a este lugar, que es como un museo, también es como una mini ciudad, ¿sí? Que está dividida por secciones. Uno va y uno conoce todas las diferentes partes que este ejército tenía. Pero sí, es algo bastante interesante y muy importante también, históricamente. Bueno, acá tenemos un templo budista y a la muralla china. Uh-huh. Perfecto. Sí, bueno, representaciones de la cultura, ¿verdad? Lo del templo es algo que existe en muchos lugares de China, ya que no es por decir que que muchas personas tienen religión, porque en realidad aquí en China las personas que tienen una creencia religiosa, ¿sí? Su religión es principalmente budismo, ¿sí? Pero no son, estamos hablando de un porcentaje de la población, pero la mayoría de las personas no tienen una creencia, ¿sí? No tienen una creencia religiosa, es decir, no siguen a ningún tipo de figura, ni tienen una creencia específica, sino que nada más creen en ellos vivir y ya, ¿sí? No tienen una creencia específica en algún tipo de figura o de sí, tal vez si hay ideales, no religión, pero hay ideales que ellos siguen. Por ejemplo, uno de los filósofos chinos más reconocidos y que de hecho es parte de la cultura y de la forma en que los chinos viven, que es Confucio, que él creó, fue una persona que creó reglamentación, él como filósofo y pensador creó reglas como para guiar a las personas en la forma de vivir, ¿sí? Entonces hay muchas personas que creen en vivir como él dijo que la vida tenía que vivirse, ¿sí? Pero ya eso es como un ideal, esos son ideales, él no era ni un profeta ni nada, ¿sí? No era una figura religiosa, sino que era nada más un pensador, una persona que dio ideas de cómo la vida se podía vivir, ¿sí? Y en la segunda parte, en esta segunda foto que estoy todavía con mi papá, bueno, uno también una de las estructuras y de los lugares del mundo más importantes, que es la muralla, ¿sí? Una estructura bastante impresionante, ¿sí? Que ya cuando uno está ahí uno se da cuenta del por qué, pues, por qué es ese lugar que todo el mundo conoce y sabe y escucha hablar de él, ¿sí?
Es difícil recorrerla porque no es algo que se pueda hacer ni en un día, incluso ni en una semana, creo, porque la muralla de hecho no está en un solo lugar, ¿sí? La muralla recorre todo el norte de China porque la idea de esta muralla era proteger al país en ese tiempo de naciones extranjeras que querían venir a China a tomar el territorio, ¿sí? Entonces, cuando el emperador de ese tiempo construyó los emperadores de ese tiempo, porque no fue solo uno y porque la estructura tomó muchos años para construirse, la idea era proteger al país de invasiones extranjeras, ¿sí? Entonces es una estructura que va de kilómetros y kilómetros de largo y además es algo impresionante porque bueno, yo todavía hasta este momento a veces me parece difícil creer de que esto fue hace tantos años atrás, cientos de años atrás, y es una estructura de que si uno ve los bloques de cómo fue construida, los bloques de piedra que se usaron o los bloques que se usaron para levantar la construcción, uno dice, bueno, pero en ese tiempo no habían grúas, no habían aviones, no habían carros, no había nada. ¿Cómo hicieron para traer todo esto y ponerlo en esta forma? ¿Sí? ¿Cómo lo hicieron para construirlo de esta manera? Porque es una ingeniería complicada, ¿sí? La que se usó para construir esta estructura y de hecho tiene mucho parecido como con un dragón, ¿sí? Porque va por las montañas y tiene, digamos, muchas curvas y es como si fuera un dragón recostado sobre las montañas del norte de China, ¿sí? Entonces, o sea, no es que nada más es una línea recta que va de un lado al otro y ya, o sea, no. O sea, todo va sobre montañas y diferentes tipos de relieve y curvas por todas partes, ¿sí? Pero sí, o sea, es uno de los lugares que la verdad, probablemente de los lugares en el mundo y en China que más me han sorprendido. Y bueno, a mi padre que fue conmigo y que lo llevé para que la viera, pues para él también. O sea, y me imagino que para cualquier persona que venga, sobre todo del occidente, que lo venga a ver, es algo bastante impresionante. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a pasar a tus intereses. Algunos de tus intereses son el fútbol, la música y el baile. Así que acá contanos un poco, sos parte de un equipo de fútbol y también das clases a los niños. Así que... Sí, bueno, la parte de los niños, esto fue algo que comenzó el año pasado. El año pasado yo recibí una petición de la escuela donde yo trabajo y me dijeron que si estaba interesado en enseñar, ellos querían empezar unas clases extracurriculares para los estudiantes de escuela primaria. Y bueno, no eran solo de fútbol, habían de diferentes tipos de deportes o digan incluso de artes y de música y etcétera para los estudiantes de primaria. Y una de las de deportes era la de fútbol. Ya ellos tenían, digamos, entrenadores, algunos profesores de educación física o personas, digamos, de chinas que saben de fútbol e incluso algunas personas que han jugado fútbol antes, ¿sí? Y que ahora son, digamos, entrenados, tienen un poco de conocimiento de cómo entrenar, etcétera. Entonces la escuela me pidió que si estaba interesado en participar con ellos, con estas personas, con estos profesores, como en un tipo de academia de fútbol, pero para los estudiantes de nuestra escuela primaria, ¿sí? Y yo dije que sí, a mí me interesaba, la verdad, porque yo de hecho, una de las cosas que yo le había dicho a la escuela, porque ellos me preguntaron también, cuando yo vine a la escuela, ellos también me preguntaron qué cosas eran mis intereses, cuáles eran mis hobbies, qué era lo que a mí me gustaba. Y yo siempre he mencionado que el fútbol siempre ha sido mi pasión desde que yo era pequeño. Lo jugué cuando estaba en el colegio, lo jugué por muchos años, ¿sí? Y siempre ha sido uno de los deportes que me ha gustado y siempre lo he llevado conmigo donde quiera que esté, ¿sí? Cuando viví en Estados Unidos, allá jugué también. Cuando vine aquí desde el primer año, también estuve jugando cuando tenía la oportunidad y cuando estuve en la universidad, incluso hasta fui parte del equipo que representaba a la universidad en contra de otras universidades
Ya después cuando empecé a trabajar, bueno, por cuestiones de tiempo ya no tenía tanto tiempo, entonces empecé a jugar solo los fines de semana. Y este equipo que se ve ahí en la foto de la derecha es pues con el equipo que he jugado desde hace ya varios años. Son personas que yo ya las conozco de hace muchos años. A todos ellos los conozco ya de más de 5 años, ¿sí? Y ellos desde el principio, desde que me vieron, me dijeron que querían, que a ellos les gustaría que yo participara con ellos, que estuviera en el equipo, y también porque, bueno, ellos primero no tenían ninguna persona que fuera extranjera, pero aparte de eso, ellos también querían como tener compartir este hobby con una persona de fuera, ¿sí? Como para aprender también otras cosas pues de cómo se juega el fútbol, pero en otros países, ¿sí? Sobre todo en Latinoamérica, que el fútbol es tan popular, ¿verdad? Y entonces, sí, muy buenas personas ellos. Acá tenemos otra de tus pasiones, la música y la batería. Sí, bueno, esto yo no estoy seguro si muchas personas, ni siquiera creo que mis padres, yo creo que ellos sabían, pero no sabían tanto, sí, porque en realidad yo nunca tuve, digamos, como que una batería para mí. Y a pesar de que siempre me interesó siempre me ha gustado la música y la música de diferentes tipos, etcétera, pero yo siempre tuve una atracción especial por la percusión y específicamente batería, ¿sí? Lo que pasa es que yo pues nunca tuve la posibilidad de tener una, y después cuando llegué aquí, en el momento en que se me presentó la posibilidad de incluso hasta de formar parte de una banda, pues lo hice y empecé, bueno, con una batería, esa batería que se ve en la foto de la derecha, que es una batería pequeña eléctrica, que es una batería que se podía armar y desarmar, y etcétera, que la conseguí por medio de un amigo brasileño que fue una de las personas con las que empecé a tocar. Empezamos con una banda de 4 personas y el brasileño era la persona que era el guitarrista de la banda, una persona muy, Eduardo, un muy buen amigo y una persona que sabía mucho de música porque él tenía tocando guitarra muchos años, más de 10 años de tocar, y había estado también en bandas antes, y o sea, él tenía mucho conocimiento de música. Y él me ayudó a conseguir esta batería que la usábamos para llevarlos a los diferentes shows y presentaciones que a veces hacíamos alrededor de la ciudad aquí. Y ya después yo por mi cuenta, por ese gusto y por esa pasión por la batería, pues me dejé esa y conseguí ya una que es esta que ustedes, bueno, que se puede ver detrás mío. Solo se ve uno de los platillos, pero está aquí atrás mío, que ya es una batería real, sí, o sea, es una batería que no es eléctrica, es un set de batería simple, como los sets de batería que se usan, por ejemplo, para grabación de música en un estudio, sí, pero es una de las cosas que yo generalmente uso cuando tengo tiempo, por ejemplo, los fines de semana que no tengo que trabajar, etcétera, pues para relajarme y para hacer algo que es algo que a mí me gusta y algo personal. Y entonces ella está aquí conmigo siempre, ¿verdad? En el apartamento y todo, pero es uno de los gustos que tengo, sí. Perfecto. Bueno, y acá tenemos otra de tus pasiones, el baile. Esto es una clase de popping y después una Sí, moto eléctrica. esto sí definitivamente fue algo que sucedió aquí. Sí, nadie, yo no creo que ni siquiera ni mis compañeros de la escuela y el colegio, ni mis padres, ni la familia, ni nadie sabe, porque eso fue de hecho algo que surgió aquí, ¿sí? Popping es una, es un género de baile que es parte de lo que es street dance, ¿sí? O sea, el street dance, los bailes callejeros, como por ejemplo hip hop y house, breakdance, todo esto son todos son parte de un grupo, de un solo tipo de baile, que son bailes callejeros,
y el popping es algo que es parte de estos bailes, de estos diferentes tipos de bailes callejeros que empezaron con el origen del popping comenzó con Michael Jackson. Él fue la persona que lo hizo popular y él fue, se puede decir que fue el creador de ese género de baile específico, del tipo de baile, ¿sí? No de la música, porque la música, de hecho, la música que se usa para el popping es música, digamos, como tipo funk y un tipo, digamos, como de este tipo de música como funk y esto, pero no la música, pero el baile específicamente era, digamos, como la forma de bailar que tenía Michael Jackson, que era una forma como muy natural, pero era como, algunas veces era como una forma un poco también, movimientos, digamos, muy, movimientos que todos los movimientos del cuerpo marcando el beat o el ritmo de la música, ¿sí? Todas diferentes partes del cuerpo, digamos, para marcar los diferentes, diferentes ritmos y diferentes beats de una canción, o etcétera, ¿sí? Entonces, y esta persona que está ahí es una persona que es muy reconocida, él se llama Joe Boogaloo, y de hecho, él es parte latinoamericano porque él nació en Puerto Rico, pero él es americano, ya digamos su ciudadanía, etcétera, y él vino a China a dar unos entrenamientos y unas clases de popping, porque él es un bailarín profesional de popping, ¿sí? Y él ha ganado competencias a nivel mundial, internacionales, etcétera, y él vino aquí a dar algunas clases en el sur. Yo andaba con unas amistades en el sur los amigos que yo tenía eran también relacionados, eran amigos de personas que eran bailarines de hip hop, etcétera, y con ellos yo fui a estas clases que se dieron en el sur. Y la otra foto, bueno, sí. No, te cuento que estamos con poco tiempo, entonces voy a tener que adelantar un par de fotos. Vamos a pasar un poco rápido este tema. Bueno, esto es una moto eléctrica que Alessandro me contaba que son muy comunes en China y muy famosas, que mucha gente las tiene y que justamente esta es la primera moto que tuvo. Después vamos a hacer un mini recorrido por los diferentes países en los que ha tenido la oportunidad de viajar y para llegar a la parte estelar que es el final de la entrevista. Esta es la oportunidad que tuvo de estar en Rusia y contarles un poquito sobre este video. Una mini explicación. El año pasado, antes de empezar el año lectivo anterior, es decir, en el verano, cuando yo digo verano me refiero, digamos, desde mayo o junio hasta septiembre del año anterior, del 2019, yo volví a Costa Rica para visitar a mi familia y a mis amigos, etcétera, después de un tiempo de que no había ido. Pero antes de ir fui a Rusia porque yo también había conocido unos muy buenos amigos míos de Rusia, los había conocido aquí y fui a visitarlos antes de volver a Costa Rica. Pasé por Rusia, ¿sí? Entonces fui a ver algunos de los lugares pues famosos, ¿verdad? De Rusia, que es la plaza, por ejemplo, la Plaza Roja, que es la primera foto. Después el Centro Empresarial Económico de Rusia, que son los edificios que se ven abajo, edificios bastante modernos, etcétera. La parte de la comida, conocí un poco más ya, estando ahí, un poco más ya de la comida tradicional rusa, que es, por ejemplo, uno de los platos que es que se llama borsch, una sopa que se llama borsch, que es algo tradicional de Rusia. Y el video que está en la esquina es un parque, ¿sí? Es un parque público, un parque bastante grande, pero es un parque donde sobre todo los fines de semana, las personas van y hay ciertas partes del parque donde hay como unos tipos de pistas donde grupos de personas se reúnen para bailar un tipo de música o un tipo de música o un tipo de género específico.
y mis amigos de Rusia me llevaron a ver este grupo específico, esta parte específica, porque aquí es personas de Rusia que les gusta bailar música latina, como salsa, merengue, etcétera. Y entonces en el parque, ustedes ven todas esas personas ahí en el parque bailando merengue, salsa, y son personas que simplemente van ahí porque les gusta, ¿sí? Y no hay que, no, nadie tiene que pagar, ni tampoco es limitado para nadie. Las personas que les gusta la música latina, simplemente mis amigos de Rusia me estaban diciendo que simplemente van al parque los días que se hace esta actividad, y el que quiera va y se busca una pareja y baila con cualquier persona, ¿sí? Pero es un gusto por la música latina que incluso hasta países como Rusia existe, ¿sí? Perfecto. Entonces fue algo que me llamó la atención y por eso es el video. Perfecto, acá tenemos ejemplos de tus viajes. Arriba están el viaje a Bali y abajo tenés el viaje a Filipinas con tus amigos. Perfecto. Sí, bueno, este viaje de Bali fue hace un par de años atrás, y sí, con un grupo de amigos, y después en Filipinas también, donde fue, de hecho, fue la primera vez que hice buceo, ¿sí? Buceo. Scuba diving. Sí. Y acá tenemos cuando viajaste a Malasia y a Japón, también que tuviste la oportunidad. Sí. Que estuviste en Vietnam también. Unas pequeñas, interesante, sí. algunas fotos. Después Camboya. Sí. Camboya. Laos. Y después de esto llegamos a Sri Lanka, que nos vas a contar por qué es tan importante este país y cuál fue tu experiencia con la pandemia. Sí, bueno, Sri Lanka tiene, de hecho, vieras que el sentimiento que tengo de Sri Lanka después de, o sea, ahorita, ¿sí? Si yo tuviera que decir cómo me siento acerca del país, bueno, son sentimientos encontrados, ¿sí? Porque me siento, es como uno de los países, seguramente de los países más interesantes y más hermosos que he visitado en esta parte de Asia, ¿sí? En el sur de Asia. Un país culturalmente e históricamente muy interesante, tiene lugares muy hermosos, ¿sí? Y bueno, de las cosas positivas que me encontré, bueno, me encontré por ejemplo, esta primera foto donde hay un hostel que se llama Pura Vida, que de hecho yo me estuve quedando ahí, me quedé por algunos días ahí hospedado, y yo le hice la pregunta a este muchacho que está conmigo, que es el muchacho y la esposa de él, que son los dueños de este hostel, ¿sí? Y yo les estaba haciendo la pregunta a él del por qué el hostel tenía este nombre, ¿sí? Porque porque todos saben, bueno, los costarricenses, para nosotros esta frase tiene un significado, y de hecho nos identifica a nosotros como costarricenses en el mundo, ¿sí? Pero él, sin ser costarricense, yo estaba interesado en saber de dónde la tomó, ¿sí? Porque para mí fue una sorpresa encontrarme algo que dijera Pura Vida, pero estamos en el otro lado del mundo donde ningún costarricense, seguramente nadie nunca ha estado ahí, y él de pronto tiene esto ahí, ¿sí? Y entonces yo le pregunté a él del por qué, y él de hecho me dijo, que también fue otra cosa que me sorprendió, que me dijo que él tenía un amigo de él, es decir, otra persona de Sri Lanka, que había conocido a un costarricense que había viajado a Sri Lanka para surf, ¿sí? A surfear. Y porque Sri Lanka es famoso, al menos en la parte de Asia, es famoso por el surf, ¿sí? También como lo es Costa Rica. Entonces, un costarricense había ido a Sri Lanka, había viajado a Sri Lanka para participar en algunas competencias de surf o en algunas cuestiones relacionadas con el surf, y se habían hecho amigos, y ese costarricense le había dicho a esa persona que le había enseñado al amigo de él que en Costa Rica se decía Pura Vida. Y entonces él escuchó al amigo decir, bueno, es que conocían costarricense, y él me dijo que ellos siempre dicen Pura Vida. Entonces él fue al internet y empezó a buscar esta frase, lo que significaba, etcétera, y de dónde venía. Y él ya vio que era de un país donde de hecho es un país que está del otro lado del mundo, ¿verdad? Que somos nosotros que estamos en Latinoamérica, pero
pero que tiene cosas muy similares a Sri Lanka, por ejemplo, en cuanto al clima, en cuanto a cosas, digamos, por ejemplo, el surf, que es algo que compartimos, ¿sí? Incluso hasta, por ejemplo, la vegetación y la naturaleza, etcétera, es algo muy similar. Tiene muchas cosas que se acercan a lo que Costa Rica es, ¿sí? Con recursos naturales, etcétera. Y él dijo, y por eso fue que yo escogí este nombre para mi negocio, para mi hosting, ¿sí? Perfecto. Bueno, Entonces eso fue, sí, esa es alguna de las partes y lo otro, la otra cosa que yo decía que por qué sentimientos encontrados, bueno, fue porque tuve que estar en Sri Lanka por 7 meses por la situación de la pandemia, ¿sí? Yo viajé a Sri Lanka a finales de enero y por la situación de la pandemia que China primero cerró sus fronteras, después todos los países empezaron a cerrar sus fronteras y ya después de ahí no me pude mover. Sí, estaba en Sri Lanka, tenía que volver a principios de febrero a China y no pude porque China estaba cerrado por la situación del virus, entonces me tuve que quedar ahí y después resulta que por la situación fuera de China, es decir, ya cuando China se había recuperado, había empezado a recuperarse del virus, etcétera, pero en otros países la situación se empezó a poner mal, en Europa y en otros países de Asia, incluso allá en el continente americano. Entonces China decidió cerrar sus fronteras para no dejar que nadie viniera de fuera, para no volver a traer, para no traer el virus de nuevo, ¿sí? Porque ya ellos ya lo habían controlado y no querían o sea, que volviera de nuevo. Entonces cerraron sus fronteras y yo me tuve que quedar, al final me tuve que quedar hasta el pasado agosto, a finales de agosto, que tuve la oportunidad de nuevo de volver a China, pero fue un proceso bastante largo y un poco difícil, sí, por la situación, digamos, personal, financiera y etcétera, en la que tuve que pasar pues varios meses, pues ahí como que pasándola, como decimos nosotros en español, ¿verdad? Tuve que estar ahí como tratando de sobrevivir, ¿verdad? Porque tenía que gastar todos los días y tuve que sobrevivir por todos esos meses, ¿verdad? Sin tener trabajo, sin saber qué era lo que iba a pasar, porque además la situación era insegura, ¿verdad? No se podía asegurar nada de cuándo sí, cuándo no, cuándo las cosas iban a cambiar, ¿sí? Entonces, pero afortunadamente y gracias a Dios y teniendo mucha suerte también de que averiguando información y todo, ya después, a finales de julio ya se me dijo que podía volver, empecé a hacer todo el proceso que se necesitaba para eso y ya a finales de agosto pude volver, claro, volviendo también dentro de toda esta situación, ¿verdad? Muchas restricciones, limitaciones también por ejemplo, tenía que volver aquí y hacer no solo 2 semanas de cuarentena, sino que tuve que hacer un mes, ¿sí? Porque las reglamentaciones para las diferentes provincias y ciudades son diferentes, entonces yo tuve que hacer la cuarentena obligada que el gobierno central exige, que son de donde uno aterriza, en la ciudad donde uno aterriza hay que hacer 2 semanas obligadas, y además de eso, al volver a la ciudad donde yo vivo, en la que estoy ahora, que el gobierno local de la provincia también obligaba a personas que vinieran de afuera a hacer otras 2 semanas de cuarentena, pero entonces tuvo que hacer un mes al final, ¿sí? Y también por las Pero limitaciones de que lo difícil que fue conseguir el vuelo también, de que fue un vuelo que sí, venía también de Dubái, que llegaba uh-huh, hasta Shanghai, no llegaba hasta la ciudad, hasta el norte donde vos vivís, entonces también eso sí. muy complicado. Sí, o sea, todo por las mismas limitaciones que ahora existen de viajar, sí, porque ya ahora no, y bueno, y de ahora en adelante el viajar no va a ser como siempre fue, sí. ¿No? La verdad es que la situación ahora va a cambiar mucho de ahora en adelante y eso yo ya lo tuve que pasar ahora para volver. Me imagino que tal vez en el futuro la situación se va tal vez a suavizar un poco ya una vez que el control de toda esta situación llegue, ¿sí? Pero ya yo tuve, digamos, la experiencia de tener que viajar en un momento en donde de hecho no se puede viajar o se tiene que tratar de viajar lo menos posible,
¿sí? Yo tenía que hacerlo porque yo tenía que volver aquí, ¿verdad? Yo no era como que podía decidir, yo tenía que volver, ¿sí? Pero, pero entonces, por tener que volver, bueno, tenía que cumplir con todas las restricciones y reglas y todo lo que había que hacer porque no tenía otra opción, ¿sí? Y que Pero bueno, al menos eso me justamente, ayudó a volver a volver de forma bien, sin ningún problema, eso ¿sí? también, y que justamente vos viviste, a pesar de vivir en el país cero de la pandemia, tuviste otra experiencia completamente porque estabas en otros países de Asia. Así que también tu vínculo fue muy Sí, diferente. sí, Perfecto. exactamente. Perfecto. Bueno, vamos a incluir algunos comentarios de los Virnautas. Ok. Algunos te saludan. Karen Morales dice que carga, que sos Ale, sos multifacético. Ja, sí, Karen. Y Marta, Los vecinos de Cartago. ajá, Esa persona es de una vecina de Cartago con la que crecí. Sí. perfecto. Y Marta Palavicini, ¿cómo se aprende de estas experiencias? Gracias por compartirlo. Gracias, ¿no? Más bien que dicha que les guste, porque, bueno, no es todos los días que hay una persona de Costa Rica que esté en este tipo de lugares, ¿verdad? Entonces, y bueno, y la idea con esto no es solo para mí, digamos, decirlo, para que las personas lo escuchen, sino que también para que personas también de Latinoamérica y de Costa Rica, sobre todo, pues que se animen bueno, ojalá en situaciones, cuando volvamos a circunstancias normales, ¿sí? Que alguien que tenga la oportunidad que viniera, porque la verdad China es un país que es interesante venir y verlo y aprender de todo lo que tiene y cómo es, ¿sí? Y al igual de que aprender tampoco nunca es malo, No, ¿sí? no. No, saber de las cosas del mundo y abrirse un poco nunca es malo, siempre de hecho hace la vida, convierte la vida un poco más interesante y uno aprende más cosas y aprende también, pues abre la mente a muchas cosas diferentes, ¿sí? La idea mía de compartir también todas estas experiencias es también de que eventualmente, pues costarricenses a los costarricenses les dé el deseo por venir a esta parte del mundo que es muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver todos los días, ¿sí? Así es. Bueno, muchísimas gracias Alessandro por contarnos tu experiencia, por transportarnos un poquito a China, que es un país que pocos conocen, sabemos poco de su historia, como países, como vos decís, países latinoamericanos y del occidente. Así que muchas gracias por el espacio. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, lo mejor de los éxitos en el programa. La verdad es que esto es algo que yo creo que es necesario también, porque hay muchos costarricenses que están fuera del país y tal vez para ellos que las personas en Costa Rica puedan saber de ellos y que puedan saber qué es lo que hacen, por qué están ahí, etcétera, es algo bueno también. Y que también, como lo acabo de decir hace un momento, que puede ayudar a otros costarricenses a pensar en que, bueno, tal vez yo algún día pueda ir a algún otro lugar y hacer algo como ellos, ¿sí? Sí, Es arriesgarse, para utilizarlo como ejemplo, exacto. sí, y a ver todas las posibilidades de que no Ujú, necesariamente podemos quedarnos solo en el occidente, sino buscar ujú. países diferentes y que también un reto muy grande por la barrera idiomática y la barrera cultural, pero también es muy enriquecedor también con todo lo que nos contás. Así que, Exactamente, así que te deseo buenas noches porque sé que es muy tarde por allá y te sí. agradezco. Muchas Nos gracias. hablamos. Un Entonces saludo. nos vemos, Maripaz. Gracias y suerte Perfecto. con el programa. Hasta Gracias. luego. Bueno, y a todos los Virnautas que se conectaron hoy, les agradezco. Los invito también, si son nuevos en Voces por Media Calle, los invito a darle me gusta y a seguir a la página y a activar las notificaciones, porque tenemos más de 30 programas al aire, todos muy diversos y que seguramente a alguno les interesará. Bueno, les agradezco acompañarme un nuevo miércoles y los invito la próxima semana voy a tener a una pareja invitada, a Pamela y a Rolando desde Alemania, que nos van a contar también los retos de viajar como pareja eh, y sus aprendizajes y todo lo que han aprendido desde ese país europeo. Así que nos vemos.